Esto es Midnight Sun, el sol de medianoche. Hace pocos días, el 29 de septiembre, se cumplieron 3 años, de algo que quizá no tenga ninguna importancia para la historia de la humanidad, pero que para mí personalmente fue un acontecimiento importante. Se cumplen 3 años de una dura y acalorada reunión con la vicepresidenta del Gobierno de España, Teresa Rivera, vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica del Gobierno de España. Una dura y acalorada reunión que tuvo lugar después de 33 días de huelga de hambre por parte mía y de una compañera de Extinction Rebellion llamada Karen Quilin. Y resulta que pocos días antes de ese tercer aniversario de aquella reunión, el día 17 de septiembre concretamente, salió la noticia de que la presidenta del Consejo de la Comisión Europea, la señora Ursula von der Leyen, había elegido a Teresa Rivera, precisamente, como vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Competencia y Transición Limpia. Curiosamente. Hoy hablaremos de esto. Hablaremos de lo que ocurrió en aquellos días hace 3 años, de la dura y acalorada reunión con Teresa Rivera. La esbozaremos simplemente, no entraremos en detalles. Y de cómo las narrativas del futuro pueden terminar construyendo realidad y proporcionándonos una fuerza que nunca imaginamos que podríamos tener. Como dijo Gandhi, la fuerza no proviene de la capacidad física, proviene de una voluntad indomable. Si piensas que este programa no te atañe, que estos temas no van contigo ni con tu vida, quizá te estés equivocando. Es posible que aquí encuentres cosas que te ayuden a vivir, te ayuden a darle a tu vida un rumbo más satisfactorio. Comenzamos aquí con Midnight Sun, el sol de medianoche. Midnight Sun, el sol de medianoche. Dirige Grian Kutanda. Como sabéis, en Midnight Sun, el sol de medianoche, hemos lanzado desde este programa, desde este podcast, hemos lanzado un nuevo movimiento social para luchar contra la crisis climática y de extinción a la que nos enfrentamos. Un movimiento social que se llama Rainbow Warriors 3.5, Guerreras del Arco Iris 3.5. Y desde aquí intentamos mover estas cosas, pero claro, el problema está en que nos lleva mucho tiempo. Empezamos haciendo este podcast, este programa, que me parece recordar que era
un día a la semana, sacábamos un programa semanal y en este momento el último programa fue hace 2 meses. Os pedimos disculpas una vez más, pero ya sabéis, estamos intentando poner en marcha un movimiento social y eso se nos lleva mucho, mucho tiempo. De todas formas, hemos querido hacer este programa especial en esta fecha porque, como digo, muy recientemente fue el aniversario de esa acción contra la crisis climática y de extinción que nos llevó a situarnos en una posición que no esperábamos encontrarnos. Bienvenidos, bienvenidas a todos a este programa. Vengáis de donde vengáis, sean cuales sean vuestras ideas, simplemente con que seáis conscientes de que nos enfrentamos a una crisis histórica, posiblemente la más importante de toda la historia de la humanidad. Simplemente con que seáis conscientes de eso, os damos la bienvenida y os pedimos que escuchéis. Como decía, hoy vamos a hablar de aquella huelga de hambre y de la reunión que tuvimos con la vicepresidenta de España, que ahora va a ser la vicepresidenta de la Comisión Europea, nada menos. Una reunión que, como decíamos, fue bastante dura. Pero antes me gustaría que escucharais una leyenda de la colección de historias de la Tierra. Una de las leyendas en las que se basan las investigaciones que llevo adelante desde 2016, investigaciones que dieron lugar a la hipótesis de los mitos del futuro, una hipótesis que he tenido la suerte de que ha sido integrada en un curso de posgrado en la Universidad de Edimburgo. Han incluido en el currículum mi hipótesis de los mitos del futuro, con lo cual, con esto quiero decir que no es una hipótesis descabellada. Pues bien, una de esas leyendas que forman parte de lo que yo llamo los mitos del futuro es una leyenda que guarda una estrecha relación con lo que os voy a contar después. Es una leyenda budista tibetana. Posiblemente su origen sea anterior incluso al budismo. El budismo llegó al Tíbet en el siglo VIII. Es posible que esta leyenda sea incluso anterior, porque es la leyenda de los guerreros de Shambhala. Y Shambhala es un lugar mítico que ya en la religión Bon hablaban de él. Es posible que esta leyenda sea muy anterior. Os vamos a transmitir aquí esta leyenda tal como la cuenta Joanna Macy. Joanna Macy es una académica experta en teorías de sistemas, en ecología profunda, y es además también una estudiosa del budismo tibetano. De hecho, ha tenido maestros, lamas tibetanos. Y Joanna Macy nos cuenta esta leyenda tal como se la contaron a ella. Parece ser que se la contaron de una manera que tenía que repetirla siempre igual. Y que, bueno, Joanna Macy, la podéis encontrar en un vídeo en YouTube, la cuenta del siguiente modo. My best friend, Drugu Chogyal Rinpoche, gave me this teaching. Mi buen amigo, It's from the Drugu Kalachakra Chogyal Tantra, Rinpoche, and me dio it's, esta enseñanza. about the, Procede del emergence Kalachakra of the Tantra kingdom of y trata de Shambhala. la aparición del reino de Shambhala. And in this particular interpretation, En esta by interpretación my en friend concreto Tashi Jung, de mi amigo de Tashi Jeong aparece el término term de guerreros de arises Shambhala. Shambhala warriors. And, Obviamente es una it's metáfora del obvious Bodhisattva. that's a Y en la medida en metaphor que estamos for the buscando la Bodhisattva. manera de ser So bodhisattvas, as we're looking to how we esta be interpretación me ha bodhisattvas, resultado de this gran has been a ayuda. big help to me. Okay, De acuerdo, I'll start. comienzo. There comes a time when all Llegará un life on tiempo en earth que is toda in la vida danger. en la tierra estará en peligro. In this time, En ese great tiempo se powers levantarán arose, grandes potencias, barbarian potencias bárbaras. and although they Pero, waste their aunque wealth in dilapidarán sus preparations riquezas to en preparativos annihilate para each other, aniquilarse mutuamente, they have much in common. tendrán mucho en común. And among the Y entre things las they cosas have que in tendrán common en común estarán sus are armas. weapons of Unas unfathomable armas de death muerte and e devastation. inconmensurable devastación.
and technologies así como that lay waste tecnologías the que world. arrasarán el mundo. And it is just in Y this será time justo en ese momento, when the cuando el future futuro of de all todos los beings seres seems to parecerá hang que by the cuelga del más frailest of frágil de threads, los hilos. that the kingdom Será of entonces Shambhala cuando el emerges. reino de Shambhala aparecerá. Now you can't go there because it's Pero no not a podréis ir a place. Shambhala, porque no es un It lugar. exists in the hearts and Shambhala solo minds of existe the en los Shambhala corazones y las warriors. mentes de los guerreros de And Shambhala. actually, you can't tell a Shambhala warrior Aunque by en looking at realidad her or him. no puedes saber Because quién they're es no un guerrero de uniform. Shambhala por su aspecto, No porque no llevan insignia, uniformes, ni insignias, no banners ni to portan declare what estandartes side para you're on. indicar cuál es su bando. No barricades Tampoco hay barricadas tras las behind cuales which you can descansar rest y and reagruparse, regroup or o stand levantarse and para threaten the amenazar enemy. al enemigo. Not even any Ni home siquiera turf, tienen un territorio. because Porque los always and guerreros de ever you Shambhala just se have the moverán y terrain atravesarán los of the territorios de las potencias barbarian bárbaras. powers to move across. Now the time has come, he said, when Llegará el great momento courage is en que los required guerreros from de the Shambhala Shambhala warrior. precisarán de un inmenso coraje, Moral courage and coraje physical moral courage, y físico, because they're going porque to go tendrán que into llegar the hasta el very mismísimo center of the corazón de las barbarian potencias powers bárbaras to para dismantle desmantelar their sus weapons. armas. And weapons in every Y estamos hablando de sense of the armas word. en todos los sentidos de la They're palabra. going to go into the Entrarán en los pits where fosos the donde se fabrica y se armaments are despliega ese made and armamento. where they're deployed, Y tendrán que also going sumergirse into the también corridors en los of pasillos power, del poder, where the decisions donde se are toman las decisiones made, and para dismantle desmantelar a sí mismo those weapons. las armas mentales. Now he said, Y Joanna, entonces mark me this. dijo, The Joana, toma Shambhala nota de esto. warriors know Los that guerreros they de can Shambhala dismantle saben que these pueden weapons desmantelar because estas they are armas porque las armas manomaya. son manomaya, That que means significa mind hechas por la made. mente. They are Y como made están by the hechas human por la mind, mente so they humana, can be la unmade mente by the humana human puede mind. desmantelarlas. Because these Porque instruments estos of death instrumentos de are not muerte no visited los ha upon traído us ningún by ejército some extraterrestre, extraterrestrial ni force deidad satánica or alguna, some satanic deity, ni ningún some sino unalterable predestinado que predestined podamos fate. alterar, but they sino que han arise emergido de from our nuestras choices, propias from our decisiones, lifestyle. de nuestros estilos de Actually, you can vida. say the word lifestyle. Bueno, en Our realidad choices, él no our utilizó el habits, término our estilos de vida, relationships. de nuestras decisiones, de nuestros hábitos, So de these nuestras dangers relaciones. arise De manera que estos out peligros manomaya, emergen de mind. nuestra manomaya, hecho por la mente. Y así la They can mente be humana unmade puede by the human. desmantelarlos. And so he Y luego said, now dijo is the que time when the ahora es Shambhala el warriors momento en go que into los guerreros de training. Shambhala tienen que entrenarse. What you want to say, how do Y they yo le train? pregunté, ¿cómo se tienen que entrenar? And he said they train Y él in the dijo, use of se two han de weapons. entrenar en el And uso de actually, dos he armas. did say the Y de word verdad que weapon. dijo la palabra Though I armas, think you might aunque prefer quizá vosotros prefiráis say decir tools or herramientas, implements or instrumentos resources. o recursos. That's what he said. Así lo dijo él. What are ¿Qué armas are son? they, I asked. Pregunté yo. Y él And he levantó held las up manos his del modo en hands que the lo way hacen the los lamas lamas cuando use levantan objetos all rituales the ritual en las objects grandes danzas in de the su great pueblo. dances of his people. And he said dijo, one is compassion, Una es la compasión and the other is y la insight otra es la into the radical percepción de la interdependence of all interdependencia phenomena. radical de todos los fenómenos. And Y you vais a need necesitar las both. dos, pues una de One esas is armas not no será enough. suficiente. You Necesitaréis need la the compasión compassion porque because ella os that proporcionará provides el the combustible fuel necesario para to salir ahí move you fuera out e ir a donde to where tengáis you que need to ir go para to hacer do lo what que you need. tengáis que hacer. And what it Y todo se boils reduce a down no to tener is miedo not being al afraid sufrimiento de of nuestro the propio suffering mundo. of our world. And when you're not Si no afraid tenéis miedo, of the pain, nada then podrá nothing can deteneros. stop you. ¿Entiendes? But by itself, that Pero is por sí so solo, hot that ese combustible es demasiado caliente y os burn you puede out. quemar. Y And por eso so you necesitáis need la the otra arma. you need Necesitáis that la insight percepción de la into interexistencia the radical de radical todo cuanto existe. interexistence of all things. And with that, Y entonces you know, sabréis que no se trata de una that this batalla is not entre a buenos y battle malos, between the good guys and the bad guys,
porque la línea divisoria entre el bien y el mal discurre a través del paisaje de todos los corazones humanos, y estamos todos tan entrelazados en la trama de la existencia, que hasta el más pequeño de los actos, con una intención clara, tiene infinitas repercusiones en toda la trama. Repercusiones que no puedes ver, y mucho menos medir. Pero esto, aunque esencial, es un poco frío, dijo él. Es un poco frío, es un poco abstracto, de modo que necesitáis el calor de la compasión. Y cuando él dijo eso, me acordé de la ceremonia de la puja, cuando los monjes cantan y hacen gestos con las manos. Probablemente lo habréis visto, en persona o en algún documental. Y normalmente representan la danza de la interacción entre compasión y sabiduría. ¿Te dedicas a la educación, a la narración de historias, a la comunicación o al trabajo social? Te invitamos a conocer The Earth Stories Collection. La colección de historias de la Tierra es un banco global de mitos, leyendas y cuentos capaces de transformar la visión del mundo de las sociedades para el desarrollo de una civilización más justa, pacífica y sostenible. Estos relatos tradicionales, pertenecientes a culturas de todo el planeta, son de libre acceso y puedes descargarlos en theearthstoriescollection.org. La colección de historias de la Tierra, un banco global de recursos educativos para la construcción de otro mundo posible. Y ahora voy a contaros mi propia historia, la historia de aquella huelga de hambre del año 2021. Todo comenzó cuando Extinction Rebellion en Reino Unido. Extinction Rebellion es un movimiento social que ayudé a construir en España y en otros países de América Latina. Pues bien, todo comenzó cuando Extinction Rebellion en Reino Unido organizó y propuso realizar una campaña que denominaron Earth Fast, ayuno por la tierra. Una campaña que se propuso realizar a partir de finales de agosto del año 2021. La organizadora de la campaña era Melanie Tulaya Edwards. Y en un principio, nos contaron que habían 5 personas de Extinction Rebellion en Reino Unido que iban a hacer un ayuno indefinido en Parliament Square, en la plaza del Parlamento, delante del Parlamento británico, para pedir que el gobierno británico tomara medidas urgentes y drásticas para frenar el cambio climático. Y nos pedían apoyo, nos pedían a todos los grupos de Extinction Rebellion en todo el mundo, nos pedían que apoyáramos con al menos algún día o algunos días de ayuno, que apoyáramos a estas 5 personas con algunos días de ayuno. En España nos sumamos 30 y tantas personas. 30 y tantas personas que, es en principio, personalmente, con mi esposa Marta, pues decidimos que íbamos a hacer 1 o 2 días. El ayuno por la tierra iba a comenzar el 28 de agosto, que era sábado, y pensamos que, que estaría bien apoyar a los compañeros y compañeras de Extinction Rebellion en Gran Bretaña, pues con 1 o 2 días de ayuno, aquel fin de semana en definitiva. En total, en todo el mundo se juntaron más de 400 personas, nos juntamos más de 400 personas en 26 países para apoyar ese ayuno por la tierra que iban a hacer los 5 miembros de Extinction Rebellion de Gran Bretaña. Pasado el fin de semana, habíamos hecho 2 días de ayuno, 2 días sin comer,
quedaba ya muy poca gente que estuviera dispuesta a continuar. De modo que mi esposa y yo continuamos, decidimos seguir por lo menos una semana más. Y curiosamente, además, al día siguiente, el lunes 30 de agosto, se unieron también en otra huelga de hambre desde Alemania, se unieron otros 7 activistas en una campaña que denominaron Huelga de Hambre por la Última Generación. 7 activistas de distintos grupos, también había gente de Extinction Rebellion, pero bueno, había de distintos movimientos sociales, y comenzaron a hacer esta huelga de hambre delante del Reichstag, delante del Parlamento alemán, con motivo de las elecciones alemanas. Comenzaron, como digo, el día 30 de agosto, es decir, 2 días más tarde de lo que habíamos empezado la gente de Extinction Rebellion con la campaña de ayuno por la tierra. A los 7 días quedábamos en Extinction Rebellion España, quedábamos nada más 2 personas. Quedábamos Karen Quilin, una irlandesa que vive en Ibiza, y yo. Quedábamos 2 personas nada más de los 30 y tantas personas que habíamos iniciado el ayuno, y en aquel momento la verdad es que yo personalmente no sabía si seguíamos, si no seguíamos, pero la verdad es que pensábamos que había que seguir apoyando a aquellos 5 activistas británicos y pensamos que había que continuar. Dijimos, bueno, pues vamos a hacer una semana más, vamos a intentar llegar a los 14 días. El caso es que, bueno, al 10º día, pues empecé a hacer directos en Facebook y en Instagram para intentar dar una mayor repercusión a lo que estábamos haciendo y a lo que estaban haciendo los compañeros en Gran Bretaña. Podéis encontrarlo, os dejaremos los enlaces en los textos, en los créditos, os dejaremos los enlaces a Facebook. Tendréis los enlaces en YouTube de aquellos directos en Facebook, y de los directos en Instagram los tenéis en Instagram, os dejaremos los enlaces. A partir del 10º día comencé yo personalmente a hacer conexiones en directo para ir contando y para ir dando voz al problema. A los 13 días fue cuando ya tanto Karen como yo decidimos hacer un ayuno indefinido, y ya fue cuando empezamos a llamarle huelga de hambre, porque la verdad es que aquello ya no era un ayuno, aquello ya empezaba a ser algo más grave, más importante. Y ya no lo íbamos a hacer en apoyo de los compañeros del Reino Unido, sino que íbamos a hacerlo también desde España para exigir al gobierno de España que tomara medidas urgentes y drásticas contra el cambio climático y la crisis de extinción. A los 17 días, cuando llevábamos 17 días sin comer, nos enteramos que 2 de los 5 compañeros de Reino Unido habían tenido que abandonar por motivos de salud. De manera que en aquel momento ya quedábamos muy poca gente. Quedaban 3 personas en Gran Bretaña, quedaban 2 personas en España y quedaban 4 activistas más en Alemania delante del Reichstag, aunque ellos llevaban 2 días menos. Pero bueno, quedábamos en total 9 personas todavía en todo el mundo. A los 22 días la verdad es que fue el momento más crítico de toda la huelga de hambre. En un viaje tuve que ir a Rumanía y bueno, cometí la torpeza de tomar un café con cafeína, y la verdad es que estuve a punto de abandonar. Aquella cafeína me sentó malísimamente mal. Estuve al borde del desvanecimiento y fue quizá el peor momento de toda la huelga de hambre. Por sorprendente que parezca, porque todavía aguantamos 11 días más. Cuando llegó el 24º día de la huelga de hambre, en el Reino Unido habían tenido que abandonar los 5 activistas que habían iniciado el ayuno por la tierra. Solo quedaba una persona que ayunaba durante el día y por la noche ingería alimentos. Y al llegar a los 26 días nos enteramos que de las 4 personas que quedaban en Alemania, 3 habían sido hospitalizadas y solo quedaba una persona
con 2 días menos de ayuno, con 24 días, quedaba una persona más otra activista que se había sumado a la huelga de hambre pocos días antes. Fue también entonces cuando recibí la llamada de un compañero, un activista climático reconocido a nivel mundial, Esteban Servat, un activista argentino que tuvo que exiliarse por amenazas de muerte. Esteban me llamó y me habló de la posibilidad de que quizá tendríamos que ir a Madrid para darle visibilidad a lo que estábamos haciendo, porque mientras Karen estuviera en Ibiza y yo en Granada, pues indudablemente los medios de comunicación nacionales no nos hacían ni caso. Fue ahí cuando empezamos a pensar esa posibilidad, la de irnos a Madrid. Y fue una decisión que ya pusimos en marcha cuando llevábamos 30 días sin comer. El 26 de septiembre fue cuando decidimos que nos íbamos a Madrid y fue el mismo día en que el último activista alemán, Henning Jeschke, abandonaba también su huelga de hambre. Él abandonaba a los 28 días. Nosotros llevábamos ya, Karen y yo llevábamos 30 días y de pronto vimos que nos quedábamos solos, nos quedábamos solas. Solamente Karen y yo habíamos quedado en esa huelga de hambre en todo el mundo. Y llegó también de pronto un mensaje de Melanie desde Gran Bretaña, la organizadora de esta campaña. Melanie nos decía que se había puesto en contacto con ella alguien desde Francia, Jean-Pierre Garbichou, que le había comentado la posibilidad de hacer un día de ayuno global en solidaridad con Karen y conmigo. Aquello le daba una perspectiva muy diferente a lo que estábamos haciendo. De pronto ya no era exigir al gobierno de España, de pronto nos habíamos convertido en los únicos activistas en todo el mundo que manteníamos la huelga de hambre. Y de pronto todos los ojos del activismo climático en medio mundo o todo el mundo se estaban fijando en Karen y en mí. Y de hecho iban a organizar un día de ayuno global para apoyarnos. Esto me llevó, pues poco antes de salir hacia Madrid, en el automóvil, me llevó a una conversación con mi esposa Marta. Una conversación que jamás creo que olvidaremos, ni ella ni yo, porque de alguna manera yo tenía que pedirle permiso, porque cabía la posibilidad de que, siendo de pronto objeto de atención mediática, quizás, en todo el mundo, a lo mejor habría que llegar hasta el final. Y claro, yo tenía que pedirle permiso a ella antes de decir vamos para allá, ¿no? Y Marta estuvo a la altura. Marta estuvo a la altura de las consecuencias y de lo que nos estamos jugando con el cambio climático, con la crisis de extinción. Marta me dio su bendición. Y ahí empezó la aventura de los últimos 3 días en Madrid, que os la vamos a contar a continuación. Por duros que sean los tiempos que se avecinan, en Midnight Sun seguiremos pensando que aún podemos construir un futuro alternativo. Nuestro secreto, la esperanza radical, por irreal que pueda parecer. Únete a la tribu de Midnight Sun, el sol de medianoche. Así pues, el 27 de septiembre de 2021 estábamos ya en Madrid, Karen Quilin y yo, con nuestros 31 días sin ingerir alimentos. Estábamos ya pues dispuestas a plantar cara, dispuestas a exigir una reunión
con la vicepresidenta del Gobierno de España, Teresa Ribera, vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica. Nos encontramos en Madrid y allí nos esperaba una tribu de 19 personas esperándonos, de Extinction Rebellion Madrid. Personas que en realidad fueron eso, fueron una tribu. Nos estuvieron acompañando en todo momento. Fue realmente una bendición contar con su apoyo, con su presencia sobre todo, con su fuerza. Aquel mismo día hicimos una petición oficial para que Teresa Ribera nos recibiera en el ministerio y a primera hora de la tarde recibimos una llamada del director general de servicios, de Luis Buñuel, pues intentando que habláramos con él en vez de hablar con Teresa Ribera. Teresa Ribera en principio no parecía dispuesta a hablar con nosotros. Nos mandó primero al director general de servicios, Luis Buñuel, intentó que quedáramos. Le dijimos amablemente que queríamos hablar con ella, que queríamos hablar directamente con Teresa Ribera. Luego, cuando estábamos en la puerta del ministerio, bajó a vernos la directora general de la Oficina Española de Cambio Climático, Valvanera Ulargui. Tanto Luis Buñuel como Valvanera Ulargui fueron muy amables, nos trataron con suma amabilidad, pero les dijimos que queríamos hablar con la vicepresidenta, con Teresa Ribera. Finalmente, aquel primer día en Madrid, recibí una llamada telefónica de Teresa Ribera. Intentaba que dejáramos la huelga de hambre, intentaba que lo dejáramos y que ya nos veríamos, que ya concretaríamos una reunión. Le dijimos que no íbamos a dejar la huelga de hambre, porque si dejábamos la huelga de hambre careceríamos de todo poder para presionarles. Y concretamente le dije, mira Teresa, tenemos que vernos cara a cara, tenemos que mirarnos a los ojos, porque estamos hablando de la vida de miles de millones de personas. Y no quise hablarle de los cientos de miles o millones de especies que también podrían caer con esta crisis de extinción. Le dije, tenemos que mirarnos a los ojos, porque tenemos que hablar de la vida de miles de millones de seres humanos que podrían estar en peligro con esta crisis climática. Teresa Ribera en aquel momento no estuvo dispuesta a conceder la reunión. Al día siguiente, cuando llevábamos ya 32 días sin comer, nos llamó la secretaria personal de Teresa Ribera, una mujer llamada Pilar, con la que tuve varias conversaciones telefónicas bastante duras, porque teníamos que exigir, teníamos que pedir esa reunión. Y ella, pues claro, intentaba esquivar que tuviéramos la reunión con la vicepresidenta. Y tuvimos algunas reuniones difíciles, que yo posteriormente le dije, perdona que hayamos tenido esas conversaciones duras, pero teníamos que apretar. Pilar nos proponía reunirnos el día 11, es decir, con 47 días de ayuno, es decir, estaba intentando que tuviéramos una reunión con la vicepresidenta en un momento ya crítico, con lo cual de alguna manera estaban esperando que dejáramos la huelga de hambre, con la promesa de que tendríamos una reunión el día 11 de octubre. Le dijimos que no. Le dijimos que queríamos la reunión ya, que sabíamos que Teresa Ribera tenía que ir a Bruselas a una reunión del Consejo de Europa, y que si no nos recibía antes de irse, que la esperaríamos hasta que volviera. Pero que el día 11 no nos parecía correcto. Nos estuvieron presionando, les dijimos que se iba a hacer al día siguiente una vigilia ante la Embajada de España en Londres, una vigilia que habían organizado desde Extinction Rebellion Reino Unido. Iban a hacer una vigilia ante la Embajada de España en Londres en apoyo a Karen y a mí, y que al día siguiente también iba a haber un ayuno global en solidaridad con Karen y conmigo. En aquel momento no hubo respuesta. Al día siguiente, ya el 33º día sin comer, más de 200 personas en medio mundo nos apoyaron haciendo un ayuno de un día. Personas, incluso en Uganda,
en Nueva Zelanda, en Argentina, en México, en Holanda, en Rumanía, en Suecia, en medio mundo. 200 personas hicieron un día de ayuno para apoyarnos a Karen y a mí. Karen y yo nos fuimos al Congreso de los Diputados, porque dado que la vicepresidenta no nos recibía, decidimos ir allí a hacernos más visibles. Mientras tanto iban llegando fotos y vídeos de apoyo desde todo el mundo. Estaban llegando fotos con gente con carteles en apoyo a Karen y a Grian, y vídeos también dándonos su apoyo y pidiendo que se nos escuchara. Finalmente, en el mediodía de este 33º día de huelga de hambre, recibimos una llamada telefónica de Pilar, la secretaria de Teresa Rivera, y bueno, ahí ya nos dijeron que tendríamos 5 minutos con la vicepresidenta. Tuvimos ahí otra conversación un poco dura también porque queríamos más tiempo. Al final tuvimos más tiempo. Y fue cuando ya tuvimos que ir al ministerio, ya sabiendo que nos iba a recibir la vicepresidenta. Y ahí es donde la leyenda de los guerreros de Shambhala adquirió su pleno poder. Recuerdo que llegamos al ministerio, vino a recibirnos Pilar, precisamente, la mujer con la que habíamos estado hablando por teléfono en los 2 últimos días. Nos preguntó si queríamos subir en el ascensor o por la escalera, eran dos pisos de altura, y dijimos, no, vamos a subir por la escalera. A pesar de llevar más de un mes sin comer, decidimos hacer una exhibición de fuerza, de decir, estamos aquí y aunque llevamos más de un mes sin comer, somos fuertes. Subimos por la escalera, efectivamente. Y recuerdo que llegamos al pasillo final, el pasillo en el que de pronto, al fondo, vimos abrirse la puerta del despacho de la vicepresidenta del Gobierno de España, vimos la silueta de Teresa Rivera y de su jefe de gabinete, Marc Pons, y bueno, era un pasillo muy largo, un pasillo de los pasillos del poder, un pasillo muy largo, de 4 metros de ancho, forrado, todas las paredes forradas en madera. Y recuerdo que habían cuadros muy grandes, con marcos dorados, con cuadros de los que habían sido ministros en aquel mismo edificio. Todo el pasillo estaba lleno de cuadros enormes, con marcos dorados, con antiguos políticos, pues creo que desde los años 30 del siglo XX o por ahí. Y cuando íbamos andando por ese pasillo, que al final se veía la puerta abierta y estaba la vicepresidenta y su jefe de gabinete esperándonos. Delante de mí iba Karen y delante de Karen iba la secretaria de Teresa Rivera, Pilar. De pronto me llegó a la cabeza el mito de los guerreros de Shambhala, la leyenda de los guerreros de Shambhala. El punto en el que dice que los guerreros de Shambhala recorrerán los pasillos del poder para desactivar las armas mentales. Aquello me dio una fuerza que no se puede imaginar nadie. Cuando me di cuenta que aquellas leyendas antiquísimas estaban hablando de nosotras, de Karen y de mí y de tanta gente como Karen y como yo, que hemos estado luchando por evitar el desastre climático. Cuando me di cuenta de eso, algo muy poderoso entró en mí. Recuerdo que cuando me puse delante de la vicepresidenta, ¿cómo lo diría? Cuando me puse delante de la vicepresidenta y actual vicepresidenta de la Comisión Europea, entonces vicepresidenta del Gobierno de España, no había poder más grande que el que yo sentía en mi interior. Me sentía muy poderoso, sabía que era uno de los guerreros de Shambhala, uno de los guerreros del arco iris, uno de los guerreros de Avalon,
Este mito se repite en distintas culturas con distintos nombres. Y tuvimos la conversación y estuvimos con Teresa Rivera en torno a 15 minutos, con Marc Pons otros 30 o 40 minutos más. Pero los 15 minutos con Teresa Rivera fueron 15 minutos, como diríamos en España, a cara de perro. Teresa Rivera estaba molesta porque le habíamos torcido el brazo, la habíamos obligado a tener la reunión. Nos dijo en pocas palabras algo así como: aquí nos estamos matando todos a trabajar, no podemos hacer más de lo que hacemos, en tanto la geometría parlamentaria no esté de nuestro lado, nos comentó. Karen y yo le respondimos que, más o menos, le dijimos que entendemos que os estéis matando a trabajar, no lo dudamos ni por un momento. Pero si la comunidad científica está diciendo que lo que estáis haciendo es insuficiente y que vamos hacia un apocalipsis climático, ¿deberemos callarnos simplemente porque no podéis hacer más? Le dijimos: comprendemos que posiblemente haríais más si Bruselas y los mercados que controlan Bruselas os dejaran, pero quizás llega el momento de poner el coraje que hemos puesto Karen y yo y que digáis a las claras que los mercados y Bruselas no os dejan acelerar el ritmo de decisiones. Quizás deberíais emplear coraje para decir en Bruselas que hay que ponerse las pilas. Y quizás deberíais decir en Bruselas que hay que gobernar para los pueblos, siguiendo las indicaciones de la comunidad científica, y no para los mercados, siguiendo las indicaciones de los ideólogos neoliberales. Recuerdo que la vicepresidenta se molestó bastante con estas palabras. No voy a decir las cosas que dijo. No vale la pena, además, confío en ella. Confío en que aquella conversación tendrá sus efectos, porque creo que es una buena persona, que realmente quiere hacer cambios. Pero al final les dijimos: no podéis dejar que los mercados os marquen el ritmo de las medidas a tomar con el cambio climático. Os tenéis que dejar guiar por la comunidad científica y no podéis gobernar para una élite privilegiada, sino para los pueblos que os han votado. Os debéis a los pueblos. Y le recordé cómo empezaba la Declaración de las Naciones Unidas: nosotros los pueblos. Aquella reunión terminó y recuerdo que salí a la calle. Cuando salimos Karen y yo a la calle, le contamos a toda nuestra tribu, la tribu que nos había estado ayudando en aquellos días en Madrid. Les contamos cómo había ido la reunión, que al final, como era de esperar, no habíamos conseguido nada. Y después de contarlo todo, me fui aparte y me eché a llorar. Habían sido unos días realmente difíciles, muy difíciles, con muchísima tensión. No solo había sido la huelga de hambre. Y ahí estaba una vez más mi esposa, ahí estaba Marta, conmigo, una vez más. Al final, las lágrimas no salieron para mí solo. Ahí estaba ella acompañándome. Y al día siguiente, a los 34 días, porque dijimos, bueno, no vamos a comer todavía en el día 33 porque sabíamos que había gente que todavía estaría haciendo su ayuno en apoyo a Karen y a mí. Pues al día siguiente, a los 34 días, comimos finalmente. Nos hicimos una crema de calabaza que nos estuvo riquísima, como podréis comprender. Yo había perdido 17 kilos en el proceso. Recuerdo que incluso el anillo de boda
se me cayó de la mano, se deslizó de mi dedo por el adelgazamiento. Un día, cuando me estaba lavando las manos, se me cayó el anillo directamente por el adelgazamiento que había tenido. Cosas que te llaman la atención, que dices, madre mía, ¿quién iba a pensarlo? Aquel día recibimos también una llamada de Fernando Valladares, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, profesor de Ecología de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Fue una llamada que agradecimos especialmente porque nos vino a decir que hacía falta, que había hecho falta aquello. Pero lo más importante fueron los mensajes en las redes sociales de gente de todo el mundo. Gente de todo el mundo dándonos su cariño, mostrándonos su respeto por lo que habíamos estado haciendo. Y lo mejor, tomando conciencia de la gravedad del problema de la crisis climática y de extinción. Y también lo bueno de todo aquello fue la gran vivencia de la tribu de personas que nos apoyaron en aquellos últimos días, presencialmente, en Madrid. Además de Marta y de Melanie desde Londres y de la gente de la organización en Londres. Además de Jean-Pierre Garbissou, que fue quien propuso esa campaña global, ese ayuno global en apoyo a Karen y a mí. Quiero nombrar a Alejandro Sacristán, a Héctor Escudero, a Patricia Herrero, que además Patricia se encargó de que nos hicieran un análisis de sangre a Karen y a mí cuando llevábamos 32 días de huelga de hambre, porque el único análisis de sangre que a mí por lo menos me habían hecho había sido cuando llevaba 10 días. Gracias también a Fernando Prieto, Jaime Lara, Marta Moreno, Herbert Troll, Colin Fay, Víctor de Santos, Alex Mod, Dani, Noelia, Carlos, Iago, Lina. Gracias a todos ellos, a todas ellas, por aquella tribu tan magnífica que nos apoyó en aquellos 3 días en Madrid. Y cómo no, gracias a mi querida Karen Killing, que se atrevió a esta gran aventura y que me siento honrado de haberla tenido como compañera de viaje en esta locura. Continuamos y acabamos con las conclusiones en este programa de Midnight Sun, el sol de medianoche. Según una destacada investigación en ciencias sociales, necesitamos que el 3,5% de la población mundial ponga sus talentos en acción para mitigar los efectos de la emergencia climática y de extinción a la que nos enfrentamos, y ese es el objetivo de este espacio radiofónico. Midnight Sun es el núcleo de comunicación de la campaña global Rainbow Warriors 3.5. En un principio la idea era hacer el programa más corto de todos los que hemos hecho en Midnight Sun, que durara 15, 20 minutos, y al final va a ser el más largo de todos. Pero bueno, quizás que tenía que ser así, no lo sé. Lo importante son las conclusiones que quiero transmitiros ahora para terminar. ¿Qué es lo que he intentado transmitir con este relato personal, con este storytelling individual, personal, real, con el que hemos hecho el programa de hoy? Lo primero que intentaba transmitir es que tenemos un problema muy grave en el mundo, que no se va a resolver por arte de magia. Quería transmitir que la sociedad civil, los pueblos, la gente normal y corriente de todo el mundo, tenemos que emprender la acción si realmente queremos dejar un mundo habitable a nuestros hijos y a nuestros nietos. Quería también transmitir que podemos hacer más cosas de las que creemos. Que, como decía Gandhi, la fuerza no está en las armas, el dinero o las aptitudes físicas. La fuerza está en una voluntad indomable. Y quería transmitir también que, frente a las narrativas de la clase política y los relatos de los mercaderes,
de las multinacionales. El inconsciente colectivo humano nos proporcionó hace siglos, con narrativas poderosas, para que cambiáramos el curso de la humanidad. Que esas narrativas son lo que en mis investigaciones he llamado los mitos del futuro, y que esos relatos nos proporcionan el poder de los arquetipos del inconsciente colectivo humano, el poder de los dioses de la antigüedad. Como señaló el psicólogo James Hillman, los dioses no están en Grecia, ni en los libros de mitos, ni siquiera en los libros de Joseph Campbell, sino justo en la esquina de Broadway con la calle 42, esperando a que el semáforo se ponga verde. Para terminar, simplemente contaros que el pasado 17 de septiembre, cuando salió la noticia de que Teresa Rivera iba a ser la vicepresidenta de la Comisión Europea, había sido elegida por Ursula von der Leyen como vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Rivera lanzó un tuit a las redes donde decía muy honrada por la designación como vicepresidenta ejecutiva de transición limpia, justa y competitiva en el colegio de la presidenta Ursula von der Leyen. Juntos seremos un equipo trabajando por un objetivo común. Bien, pues le quise mandar un mensaje a Teresa Rivera a través de Twitter, de X, como queráis llamarle. Yo prefiero llamarle Twitter porque no me gusta Elon Musk. Le mandé un mensaje directo respondiendo a su tweet desde Midnight Sun, concretamente, desde la cuenta de Twitter de este programa. Le mandé un mensaje donde le decía: mi sincera enhorabuena, Teresa. Estoy convencido de que harás un buen trabajo. Me gustaría creer que no has olvidado lo que hablamos en tu despacho el 29 de septiembre de 2021, cuando Karen Killeen y yo llevábamos 33 días en huelga de hambre por el clima. Mucha suerte. Grian Kutanda. Aquí termina esta historia. Bien, y no nos alargamos más. Esto iba a ser corto y al final ha sido posiblemente el programa más largo de todos los que hemos hecho hasta el momento. Ya sabéis, parece que las personas que nos gusta hablar a veces nos excedemos hablando. Bien, gracias por escucharnos, gracias por haber estado ahí hasta el final. Y quiero dar las gracias también a Kim Robertson por la música con la que nos acompaña, con su arpa celta, con sus mangas verdes. Gracias a Kim Robertson, gracias a John Mario Díaz, que fue el que lanzó este programa a través de su emisora de radio independiente, Radio Chacaruna. Gracias a José Mañó por acompañarnos con su voz, por darnos su apoyo, su amistad. Y gracias a Marta Ventura, mi esposa, que es el alma de Midnight Sun. Y nada, simplemente llamaros a la acción. Como he dicho antes, tenemos que emprender la acción. La sociedad civil tiene que emprender la acción. Por eso os invitamos a formar parte de Rainbow Warriors 3.5, Guerreros del Arcoíris 3.5. Podríamos haberle llamado Guerreros de Shambhala o Guerreros de Avalon, no importa. Os invitamos a formar parte de este movimiento social. Aquí no vais a tener que hacer huelgas de hambre, ni vais a tener que desobedecer la ley, ni poneros delante de la policía, nada de todo esto. Esto es un movimiento social para
un activismo sin riesgos, pero necesitamos a millones de personas. Con esta segunda, tercera, cuarta fila de activismo, necesitamos a millones de personas trabajando para frenar el cambio climático y la crisis de extinción. Os necesitamos la fuerza de todos esos guerreros de Shambhala que hay por el mundo. Nada más, muchas gracias, nos despedimos aquí. Que el sol brille para ti en la medianoche. Midnight Sun es un programa que busca fomentar el proceso de transformación social necesario para hacer frente a la emergencia social climática y de extinción en la que estamos entrando. Nuestro objetivo, que pongas tus talentos al servicio de la Tierra y de la comunidad de vida terrestre. Únete a la tribu de Midnight Sun, el sol de medianoche, núcleo de comunicación social de la campaña global Rainbow Warriors 3.5. Midnight Sun, el sol de medianoche.